¿Qué tal, doctores? Tengan todos muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, a la hora que sea que estén viendo la clase del día de hoy. Bueno, chicos, hoy vamos a empezar el tema de potenciales de acción. Esta clase es netamente enfocada para todos los chicos de UPN, ¿ya? Así que es una clase exclusiva. A ver, miren, doctores, cuando nosotros hablamos de los potenciales de acción, es muy importante que primero ustedes sepan eh, en qué consiste, cuál es el concepto. Para eso, ustedes tienen que tener claro de que toda célula tiene electricidad, ¿ya? Eso tiene que partir desde ahí. Toda célula, así no sea una neurona, tiene electricidad. Ahora, la neurona es la que mejor expresa esa electricidad. ¿Por qué? Porque genera bastantes variaciones. Por naturaleza, todo ser viviente, perdón, está polarizado. Primer concepto, ¿ya? Todo ser viviente está polarizado. Todo ser viviente tiene un lado positivo y un lado negativo. Por ejemplo, cuando ustedes vean el otro ciclo cardio, van a ver que toda la parte superior del cuerpo humano es negativo y toda la parte inferior del cuerpo humano, por ejemplo, es positivo. Eso ya es un concepto técnico, por ejemplo, en cardiovascular. Por ejemplo, entonces nos demuestra que el organismo está polarizado. Y al igual que nosotros, mira que somos seres pluricelulares, estamos polarizados, la célula también lo está, tiene cargas. La pregunta que ustedes se deben hacer entonces es, ¿y normalmente qué carga tiene la célula? A ver, ¿alguno de ustedes lo sabe, chicos? Por el chat los leo. ¿Cómo está cargada la célula en el interior normalmente? ¿Positivo o negativo? A ver, arriésguense, chicos. Pongan en el chat lo que ustedes crean, positivo o negativo. ¿Cómo estará la célula adentro, doctores? Mira, por ahí me han puesto positivo y otro me ha puesto negativo. A ver, ¿quién rompe el empate, doctores? ¿Será positivo o será negativa la célula? Ya dentro de un momento vamos a ver el por qué, ¿ya? A ver, ¿qué han leído, doctores? Recuerden que ustedes ya esta semana tienen examen. Entonces significa que ya deben tener algunos conceptos, algunas ideas claras. Y este concepto es muy importante, chicos, ¿ah? Porque es la base para entender el potencial de acción. ¿Nadie más se arriesga? Ya, no se preocupe. Miren, la célula normalmente está con carga negativa y a esto se le llama estado de reposo. Esto es lo normal cuando una célula no recibe estímulo, cuando no la excitan. ¿Ya? Entonces, normalmente está en estado negativo, igual a reposo. Primer concepto claro. Pero, cuando viene un estímulo, esa negatividad se pierde y puede volverse positivo. ¿Cómo se llama cuando la neurona o cualquier célula se vuelve positiva? Ahora sí hablamos del potencial de acción. ¿Ven? Fácil, chicos. Y para ser incluso más técnicos, cuando una neurona, sobre todo, está positiva, se llama despolarización. Es porque se ha despolarizado. Entonces, mira, la conclusión que yo saco es que un potencial de acción requiere de una despolarización. ¿Y qué es la despolarización? Guíense del nombre, despolarizar, hacer que se pierdan los polos. Antes había un lado positivo, ahora y un lado negativo. ¿Qué pasó ahora? Se ha perdido ese equilibrio y nos vamos para la positividad. Eso, doctores, es un potencial de acción, ¿ya? Y no se olviden la palabra clave, despolarización. Si tú ves la neurona en negativo, reposo. Si lo ves en positivo, potencial de acción. Y miren, hasta ahora estamos hablando de cargas, ¿no? Estamos hablando de voltaje. Y entonces, ¿quién será el protagonista de la clase aparte de la neurona? Si estamos hablando de cambios de voltaje, pensemos qué tipo de moléculas tienen cargas, doctores. ¿Cómo se llama aquella molécula que tiene carga? Fundamentos biológicos uno, chicos. ¿Cómo se llama esa molécula que tiene carga? Tiene su nombre, doctores, ¿ah? Y lo van a ver a montones, ¿ah? En este ciclo al menos, a cada rato lo van a ver. ¿Cómo se llama aquella molécula que tiene carga? Se llama ion, chicos, ¿ya? Son los iones. Mira, y los iones pueden ser positivos, a estos se le llaman cationes, como también pueden ser
negativos. Y esto se llama anión. ¿Ya? Entonces, por lógica, acá es aplicar la lógica. Si yo meto cargas positivas, o sea, si yo meto cationes a la neurona se vuelve positiva. Entonces despolarizo. Pero si yo meto cargas negativas a una célula, más bien le bajo el voltaje. Es como si le estuviera mandando más al reposo. A eso se llama hiperpolarización. De aquí lo vamos a revisar. No lo anoten todavía, de aquí lo vamos a revisar. Ya, pero quiero que vayan teniendo una idea. Ahora, el hecho que yo les diga que está ingresando un ion positivo no significa que siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque los cationes, por ejemplo, también pueden salir. La pregunta que se deben hacer entonces es, entonces, ¿de qué depende que un ion entre o salga de la célula? Y es fácil, depende de las gradientes. Por ejemplo, miren, para que me entiendan todo lo que vamos a hablar dentro de un momento. Por ejemplo, imagínense que esta es la membrana celular, ¿ya? Y acá encuentras a tu líquido extracelular y acá encuentras a tu líquido intracelular, ¿ya? Por ejemplo, el sodio, mira, cada puntito negro representa el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio es un ion que abunda demasiado en el extracelular, es el principal cation extracelular. En cambio, te lo voy a poner de otro lado, ¿ah? Y ojo, ¿ah? El sodio abunda más afuera, pero hay un poquito adentro, ¿ah? No significa que no haya nada. Ahora mira, te voy a poner el otro ejemplo, al potasio. Mira, también es un cation, pero el potasio abunda más adentro. Doctor, entonces, ¿cuál es la diferencia? Fácil. Si yo le abro una puerta y esta puerta reconoce el sodio, entonces el sodio siempre ingresa. Fácil, chicos, ¿ah? ¿Por qué? Porque los canales representan a transporte pasivo y el transporte pasivo va a favor de su gradiente. ¿Y qué significa ir a favor de su gradiente? Significa ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. ¿Pero para quién? Para el sodio. Y este es un canal para el sodio. Sería muy diferente, por ejemplo, que yo les diga, abrí la puerta del potasio. Si yo abro la puerta del potasio, el potasio no entra. ¿Por qué? Porque el potasio abunda más adentro. Entonces, adentro hay más, afuera hay menos. Si yo quiero ir a favor de la gradiente, tengo que hacer esto, mire. Tengo que hacer esto. Sí o sí. Porque acá hay más y acá hay menos. En cambio, para el sodio, aquí había más y aquí había menos. Ojo, te estoy hablando de concentración. Ahora, yo les pregunto algo, ¿el efecto será el mismo en la célula? ¿No, cierto? ¿Por qué? Porque si yo meto cargas positivas, mira, el sodio, entonces la célula aumenta en voltaje. En cambio, si yo saco las cargas positivas, la célula baja en voltaje y se va a volver negativa. El sodio genera despolarización, pero la salida del potasio no, porque me vuelve negativa, más bien me manda al reposo. Estos conceptos que te estoy explicando te van a servir para que tú me entiendas dentro de un momento, ¿ya? Así que tienes que ir fijándolos, ¿ya? Ahora, por si acaso, les voy a poner los otros iones. Por ejemplo, el cloro abunda más acá afuera, en el extra. ¿Quién más? El calcio, ¿ya? ¿Quién más? El bicarbonato, ¿ya? El bicarbonato. En cambio, en el intracelular, aparte de encontrar potasio, encontramos magnesio, encontramos fosfatos y encontramos también sulfatos. Aparte de ello, acá adentro hay bastantes aminoácidos negativos. ¿Ya, chicos? Listo. Esto ha sido solo una introducción, ¿ya? Solo ha sido la introducción. Entonces, hasta acá, ¿hay preguntas, doctores? ¿Me han entendido estos conceptos claves que me va a ayudar a entender potenciales de acción? ¿O hay alguna duda? A ver, los leo, chicos, por el chat o por audio, como quiera. ¿Me han entendido esta primera parte? De esto de los voltajes, que cuando entran cargas positivas aumenta el voltaje, si salen las cargas positivas, tú pierdes voltaje, entonces baja. ¿Sí? ¿Me están entendiendo hasta acá, doctores? ¿Cómo vamos? Todo bien, me dicen por ahí. Chicos, resto, un puntito en el chat para saber que están vivos al menos. Un puntito en el chat para saber que están ahí escuchándome, aunque sea, doctores. ¿Ya?
Perfecto, perfecto. Pongan todos, 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 chicos, al chat, un puntito, un puntito. Ya, pues a ver que están ahí. Ahora sí, mire, un biopotencial entonces es cuando nosotros tenemos un lado positivo y un lado negativo. Y estoy en equilibrio, ¿ya? Siempre y cuando exista algo que los separe. En este caso, por ejemplo, la membrana. Acá yo tengo la membrana que me separa. Ahora, y la membrana tiene un lado positivo y un lado negativo. Miren, miren, porque la membrana es una bicapa lipídica. Acuérdate, tiene una hoja citoplásmica y una hoja exoplásmica. Eso ya lo han aprendido ustedes en Fundamentos Biológicos 1. Entonces, ¿cuál es la característica? Que el exterior es positivo y el interior es negativo. ¿Por qué? Porque acá en el interior hay mucha fosfatidilcerina que hace que sea negativo. Ahora, esto es importante, claro, y te doy un dato. Mientras más te acerques al núcleo, más negativa será la célula. Ese es un concepto general. Y mientras más te acerques hacia el exterior, más positivo te vas a volver. ¿Ya? Por eso es que lo que está más afuera, mira, es positivo. ¿Ve? Acá positivo, acá negativo. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué ocurre eso? ¿Por qué es que normalmente ocurre eso? Y es fácil, doctores. La membrana decide quién pasa y quién no. Ustedes lo han estudiado en transporte de membrana también el siglo pasado. La membrana decide qué moléculas pueden pasar a través de ella y cuáles no. Y la membrana tiene más afinidad para el potasio. Significa que tiene más conductancia. Cuando ustedes escuchen la palabra conductancia, es porque una molécula fluye mucho a través de la membrana, la puede atravesar con mayor facilidad. Y cuando ustedes escuchen menos conductancia, es porque el ion puede difundir por la membrana, pero lento. ¿Ya? Entonces no se olvide. Más conductancia, mayor difusión. Menos conductancia, menor difusión. Fácil, ¿ya chicos? Ahora, la membrana, ¿a quién tiene más conductancia? Para el potasio. Listo. Y esto se debe porque existen canales de fuga de potasio. Acuérdate de eso. El estado negativo en el reposo depende mucho de los canales de fuga del potasio. Y recordemos, un canal de potasio cuando se abre, ¿hacia dónde sale el potasio? Hacia afuera. Se va a mover hacia el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque abunda más adentro. Ojo, este positivo no es de la carga, es de la concentración. Porque abunda más acá que acá afuera. Entonces sale. Pero, ¿qué pasa? Se está llevando cargas positivas. Esto sí es voltaje. Se lleva cargas positivas. Entonces adentro se va quedando negativo. Ese negativo que se genera tiene un voltaje, tiene un número. Y ese número es menos 94 milivoltios. Doctor, ¿y qué pasaría si la membrana sí fuera permeable al sodio? Y lo es. En un momento determinado del potencial de acción, es muy permeable al sodio. Y ahí genera cargas positivas, mire, más 61 milivoltios. Doctor, ¿y cómo ha sacado esto? Perfecto. Mire, para que se pueda generar estos voltajes, tiene que haber una fuerza, ¿ya? Una fuerza. Y esa fuerza no se puede medir normalmente. Sin embargo, lo que sí se puede medir es la resistencia que opone la membrana al movimiento de una molécula. Y eso mide la ecuación de Nernst. Y acuérdate, ¿no? Acá es lógica, ¿no? Si yo tengo más resistencia, o sea, si una membrana tiene más resistencia para el movimiento de un ion, significa que necesita el ion más fuerza para poder pasar. Eso es lógico. Y eso es lo que estoy midiendo, la fuerza electromotriz de un ion. Acuérdate de un ion. Palabra clave, te lo voy a decir, te lo voy a marcar acá de rojito. Palabra clave. Solo te evalúa un ion. Pero la célula, nuestras neuronas, no solo difunden un ion, difunden varios. Entonces, para poder analizar la fuerza electromotriz, ya agrupando todos los iones, utilizo la ecuación de Goldman. Entonces, acuérdate, si tú quieres evaluar la fuerza electromotriz de dos a más iones, ecuación de Goldman. Pero si tú quieres evaluar solo la fuerza electromotriz de un ion, entonces ecuación de Nernst. Sencillo.
Acá te dejo la interpretación. Mientras mayor sea la cociente, esta cociente, ya, olvídate el logaritmo, tú no vas a sacar del logaritmo. Bueno, ¿quién de acá sabe sacar logaritmo acá sin calculadora? Con sinceridad. Pocos. Les apuesto poquitísimos. No les van a hacer sacar, salvo que les dejen ir con calculadora. Entonces, ¿cómo vas a interpretar con la cociente? La cociente que yo observo acá. Ojo, no vas a poder sacar el valor real, solo te pido interpretar, porque eso es lo importante ahorita. Entonces, mientras mayor sea esta cociente, ya esta cociente que esté acá, mayor es la tendencia de un ion a poder difundir. Entonces pensemos, ¿por qué sería mayor la cociente? Dos alternativas muy fáciles, o aumento esta o disminuyo esta. Mucha concentración en el interior de un ion o muy poca concentración de un ion en el exterior. Listo, fácil, matemática pura. ¿Ya? Les dejo ahí la pepita por si es que les pregunta. ¿Ya? Ahora, ¿de qué factores depende la formación del potencial de difusión? O sea, ¿de qué depende de que la membrana diga este electrolito pasa, este electrolito no? Este electrolito pasa a tanta velocidad, este pasa a otra velocidad. Depende mucho de tres criterios. Primero, la polaridad de un ion. Acuérdate de eso, ¿no? Yo voy a traer siempre cargas opuestas. Normalmente, por ejemplo, el canal de sodio. El canal de sodio permite el movimiento de cargas positivas, ¿no? Porque el sodio es positivo. Por lógica, el interior de ese canal, ¿cómo debe ser? Negativo, para que atraiga las cargas positivas, ¿ya? Por eso es importante la polaridad del ion. ¿Qué otro? La permeabilidad de la membrana. Si una membrana está totalmente rígida, bloqueada, no va a pasar la molécula. Si una membrana está en reposo, ciertas moléculas no van a pasar. O sea, depende también mucho el estado en el que se encuentre la membrana. Y de aquí lo vamos a revisar. Y por último, las concentraciones. Lógica. No va a ser lo mismo, doctores. Mira, hay una ley también que te dice lo siguiente en transporte de membrana. ¿Ah? Mientras más sea la diferencia de las gradientes, mayor será la velocidad de difusión. Doctor, no te entiendo. Ya, mira. Por ejemplo, imagínate que hay 30 moléculas de sodio acá afuera. Ya vamos a hacerlo mejor en su lado acá. 30 moléculas de sodio acá afuera y acá 10. ¿Cuánto es la diferencia? 20. Y mira, voy a ponerte en otra neurona. Vamos a imaginarnos que acá abajo hay otra neurona y ahora acá hay 50 y acá hay 10. Yo te pregunto algo. ¿En qué neurona va a ocurrir la difusión más rápido? ¿En la neurona A o en la neurona B? A ver, chicos, por el chat. Después del concepto que les acabo de dar. ¿En dónde va a difundir más rápido? Mira, acá la diferencia vendría a ser 40. Chicos, por el chat, ¿en dónde va a difundir más rápido? ¿Por dónde? ¿En cuál neurona? Obviamente que en la B, ¿cierto? Porque acá hay más diferencia de gradiente. ¿Ya? Esa es otra variable. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, una hipernatremia, ¿no? Donde tú tengas un montón de sodio. O un cambio, una variación en el potasio, una hiperpotasemia. Normalmente acá afuera hay poco, pero ¿qué pasa si hay un poco más de lo normal? Mira, ¿qué pasaría si hay un poco de lo más de lo normal? El potasio va a salir más lento, por lógica. ¿Ya, chicos? Entonces, esos conceptitos es lo que yo quiero que ustedes recuerden. ¿Ya? Listo. Mire, acá les dejo el potencial de reposo de toditas las células importantes. Ya, chicos, también les dejo un cuadrito con todas las concentraciones que les había dicho hace un momento. No te olvides, dato muy importante. Cuando nosotros hablamos del FEN, tú tienes que recordar al potasio, al sodio y a la bombita. Ya, no te olvides que el potasio te da menos 94 milivoltios, mientras que el sodio te da más 61 milivoltios, ¿ya? Ahora, cuando tú juntas a ambos y haces la ecuación de Nernst, te va a salir aproximadamente menos 86 milivoltios. Y ustedes van a leer en su Gaiton, también en el Gano, donde para poder generalizar, porque mira, los potenciales de reposo son muy diferentes, pero para poder generalizar te dicen ya, el potencial de reposo en cuestiones así académicas, tómalo como 90. ¿Ya? Tómalo como 90 milivoltios. Ojo, en la neurona, porque ustedes están viendo sistema nervioso, es menos 70 milivoltios, ¿ya?
Vamos a poner así. Entonces, mira, hasta acá voy menos 86. Me falta 4 para completar los menos 90. ¿De dónde saco esa carga que me faltaba? De la bomba de sodio y potasio. Doctor, ¿por qué? Lógica. Mira, esta es la membrana. Ya, imagínate que esta es la membrana. Acá está tu bomba. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Te saca 3 cargas positivas y te mete 2 cargas positivas. Por lógica, entonces, ¿qué digo yo? Estoy perdiendo una carga. Y esa pérdida de una carga me da voltaje negativo adentro. ¿De cuánto? De menos 4 milivoltios. Ahí está, chicos. ¿Ya? Entonces yo ya sé cómo es el estado de reposo. Ahora vamos a estudiar el potencial de acción. El potencial de acción que yo les estoy presentando acá no es el de la neurona. ¿Ya? El de la neurona es así. Sin embargo, yo te voy a enseñar el completo, que he visto el que les han puesto también en sus diapositivas, y te voy a indicar cuál es la diferencia con respecto a las neuronas, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Mire, entonces arrancamos en un estado de reposo. Una neurona que está tranquilita, descansando, ahí durmiendo, ¿ya? Está tranquilita. Esto es lo que estamos viendo acá, reposo, ¿ya? La fase 4 es la fase de reposo. Para poder generar este aumento de voltaje, alguien tiene que meter cargas positivas. Entonces, yo aquí, en la membrana, voy a encontrar 2 tipos de canales, ¿ya? 2 tipos de canales. Y esto lo he visto en sus preguntas, ¿ah? Existen canales dependientes de ligando y también existen canales dependientes de voltaje. ¿Cuál es la diferencia? Los canales dependientes de ligando, a su nombre, dependen de un ligando. ¿Quiénes son? Hormonas y neurotransmisores. Ustedes, como están en nervioso, van a ver neurotransmisores. Por ejemplo, miren, la acetilcolina. La acetilcolina, cuando entra en contacto con el receptor, mira, este es un canal dependiente del ligando, ¿ya? Cuando entra en contacto, porque acá hay un receptor en el canal, ahí pegado, cuando entran en contacto, este canal se abre. Fácil, se abre, listo. ¿Y este canal qué permite? Permite que entre sodio, ¿ya? Permite la entrada de sodio. Entonces empieza a ingresar cargas positivas. Mire, empieza a ingresar cargas positivas. Y eso se ve evidenciado con el aumento de voltaje. Pero, datito, este, esta acetilcolina que se ha liberado es producto a un estímulo. De repente el estímulo vino del cerebro, de repente el estímulo vino del tronco encefálico, de repente el estímulo es un estímulo mecánico, no sé yo, hay un sinfín de posibilidades. El punto es de que una neurona liberó un neurotransmisor y este neurotransmisor vino a activar a otra neurona, ¿ya? Y abrió este canal y el voltaje empezó a aumentar. Pero miren, miren, va a aumentar hasta que llega aquí. Acá hay como un interruptor, más o menos a los menos 55 milivoltios, ¿ya? Acá te voy a poner a un costado. A esto se le conoce como umbral. El umbral en realidad es entre menos 35 milivoltios a menos 55, ¿ya? Ese es el rango de la mayoría de neuronas. Ahora, ¿qué pasa, doctores? Como yo estoy metiendo cargas positivas, el voltaje empieza a aumentar. Y aquí hay un sensor que activa a los canales. Mira, este es el segundo canal. Activa al canal dependiente de voltaje. Y ahí ya te enseñé los 2 canales. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este con respecto al anterior? Que este no depende de un ligando, sino depende de la variación de un voltaje. ¿Y qué ha ocurrido acá? Aumentó cargas. Esto es una variación. La neurona era negativa y yo le doy cargas positivas. Ha variado. Y esa variación reconozco acá, pero tiene un punto claro y conciso, que es entre menos 55 milivoltios a menos 35. A eso se le llama umbral. Doctor, no te entendí muy bien eso del umbral. Mira, te voy a explicar bien fácil. Si un estímulo llega, si un estímulo llega y este estímulo es débil, permite la entrada de cargas positivas, pero muchas veces no es lo suficiente como para llegar a este voltaje.
Cuando sucede esto, y por ejemplo me quedo por acá, en -60, suponte, entonces el potencial se pierde. Pero si yo apenas llego, entonces este canal se abre y lo que va a ocurrir es que va a entrar un montón de sodio. Estos canales difunden un montón de sodio, chicos. ¿Ya? Difunde como miércoles, chicos, de sodio. Y esto es responsable de que se genere este aumento súbito del voltaje, porque estoy metiendo sodio por todos lados. ¿Cómo se llama esto? A esto yo lo denomino fase cero o fase de despolarización. ¿Ya? Despolarización. ¿Por qué ha ocurrido? Porque se abren primero canales dependientes de ligando y luego se abren canales dependientes de voltaje. Estos canales dependientes de voltaje son muy rápidos. Se abren rápidos, pero se cierran también rápido. ¿Ya, chicos? Y de aquí vamos a conversar qué es lo que sucede y por qué este cierre rápido desencadena las siguientes fases. Ahora, chicos, como yo les expliqué, si yo llego al umbral, sucede el potencial de acción. Porque acuérdate, la despolarización es igual a un potencial de acción. ¿Ya? Este aumento de voltaje, esto, doctores, cuando llega aquí, ese es el potencial de acción. ¿Ya? Fácil. ¿Ya? Facilísimo, doctores. Ahora, si no me has entendido esto del umbral, te lo explico más fácil aún. Para ustedes aprobar el curso de sistema nervioso, ¿cuánto necesitan? Ustedes también aprueban con 10,5, ¿no? Chicos, ¿con 10,5 también aprueban, igual que nosotros en UPAO? ¿Sí? 10,5 también, ¿no? A ver. ¿Con 12? No te creo. ¿Con 12 aprueban, chicos, allá en UPN? A ver, confirme. Todos confirmen, por ahí me ha puesto 12, me ponen por ahí, ¿sí? ¿Seguros? Ya bueno. Vamos a imaginar que necesitan 12 para aprobar, ¿ya? La teoría del todo o nada a ver, por ahí me han puesto otro. Sí, mira, no sabía. Ya, 11,5. Ya, mira. Por ejemplo, tu umbral es de 11,5, ¿cierto? Y empiezan todos con cero de nota. La teoría del todo o nada te dice lo siguiente. Si tú sacas 11,4, estás cerca del umbral, pero igual jalaste. Y ya no vas a llevar sistema cardiovascular. Y ya no vas a llevar sistema respiratorio. Te quedas sin nada. Pero si tú sacas 11,5, 11,51, apenas pasaste el umbral, pero ya probaste y vas a llevar cardiovascular. La diferencia es de 0,2 con el de aquel que no aprobó, pero tú sí vas a llevar todo. Eso es la teoría del todo o nada. O llego al estímulo y se da el potencial de acción, o no llego al estímulo y no se da el potencial de acción. Teoría del todo o nada. Entonces continuamos. Acá sí se dio, pero datito, aparte de todos estos cambios que yo te estoy mencionando, cuando aumenta el voltaje, acá, mira, te voy a poner mejor de otro color, le voy a ponerte rojo también, espera. Ya, acá, doctores, hay otro canal, que es el canal del potasio. Cuando aumenta el voltaje, ya vamos a poner acá cargas positivas, cuando aumenta el voltaje, cierro a este canal, lo bloqueo, así. Entonces el potasio tampoco puede salir. Y como no puede salir, ¿qué cargas tiene? Positivas. Más positividad dentro. Y así es como se da el potencial de acción, chicos. Entonces, a ver, vamos para acá abajo. ¿Cómo se llama esta fase, chicos? Despolarización, ¿no? Despolarización. ¿Cuál es la característica de esta fase? Primera característica, se abren, ¿ya? Abren canales de sodio dependientes del ligando. Segundo, se abren canales de sodio dependientes de voltaje. Y finalmente, se cierran los canales de potasio. ¿Listo? Fácil y sencillo. Fase cero, despolarización. Pero doctores, cuando yo llego acá, alguien tiene que poner el límite. Alguien siempre tiene que poner el límite. Imagínense una neurona sobreexcitada. Una neurona sobreexcitada significa estímulos constantes hacia algún lugar. Por ejemplo, el músculo. ¿Qué pasaría si un músculo recibe excitaciones constantes sin descanso? ¿Qué pasaría, chicos? ¿Cómo se llama eso? Convulsión.
epilepsia, como quieran llamarlo, ¿no? Tiene su diferencia clínica. Ya bueno, más adelante hablaremos de ello. Pero te das cuenta, ¿no? Entonces es importante que alguien le ponga un stop. Imagínese el corazón que nunca se detenga de contraer. Imagínense. Una neurona hiperexcitada, liberando siempre estímulos a las glándulas gástricas, que te va a dar gastritis entonces. Ya cosas así, chicos. O sea, siempre que ustedes vean una sobreestimulación, no es normal, porque alguien tiene que poner ese límite. Por ejemplo, al ligando, alguien viene y destruye la acetilcolina. Y por eso es que estos canales se cierran. Y aparte de ello, acuérdate que estos canales son rápidos. Rápido se abren, rápido se cierran. Y eso es lo que pasa aquí. Como el estímulo desaparece, porque el ligando se destruye, entonces estos canales se cierran. Primer canal por cerrarse. El voltaje empieza a caer, ¿no? Y entonces acá yo voy a empezar a desactivarlos. Ya desactivo estos canales. También se van a cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Ya no entra el sodio, pero la bomba está que saca y haciendo que la célula se vaya volviendo negativa. Pero aparte de ello, doctores, lo que va a pasar con más importancia es que se aperturan acá, vamos a hacerlo más delgado, aquí se aperturan los canales de potasio y el potasio empieza a salir, chicos. No son canales de fuga, ojo, ¿ah? Son canales dependientes de voltaje del potasio. Y el potasio se pierde. Miren cómo que está que sale. ¿Y qué carga tiene el potasio? Tiene cargas positivas. Y si yo pierdo cargas positivas, ¿qué pasa? Lo vuelvo negativo a la célula. Y eso es lo que veo acá, mira, mira cómo cae el voltaje. Eso es lo que estoy viendo. Esa es la fase uno. Fase uno, o también llamada fase de repolarización inicial. Algunas le dicen repolarización rápida. ¿Por qué? Porque rápido se corta. Y ya te voy a explicar el por qué. Mira, si tú, si tú metes un montón de sodio, ¿ya? Aumentas cargas. Y ese aumento de cargas abren otros canales, unos canales que se llaman canales lentos para el calcio, ¿ya? Voy a dibujártelo ahorita. Mira, aquí hay unos canales que se llaman canales lentos para el calcio, ¿ya? ¿Qué pasa? Estos canales que están acá se empiezan a abrir desde aquí, pero como son lentos, recién se terminan de abrir acá. Y entonces aquí el calcio empieza a entrar. Mira, empieza a entrar. Pero como tú tenías salida del potasio, hay una fuerza que lo contrarresta. Por eso es que el voltaje, mira cómo se mantiene. Isoeléctrico. ¿Cómo se llama eso? A eso se llama meseta. ¿Ya? Se llama meseta. Pero acuérdate algo, ¿ah? Aquí, para este entonces, desde este punto, desde la fase uno en adelante, yo ya cerré mis canales de sodio. Acuérdate de eso, ¿ah? Yo ya he cerrado canales de sodio y se van a mantener cerrados por un largo tiempo. Por eso es que toda esta etapa, cuando llegue algún otro estímulo, no le va a hacer nada, porque no hay canales de sodio con la capacidad de poder abrirse. Están como que con llave, así acuérdate. Después de este momento, los canales de sodio se echan llave y no se abren. No se abren hasta que vuelva el reposo. Eso acuérdate, no se abre hasta que vuelva el reposo, porque las compuertas de activación del sodio tienen un voltaje mínimo para poder abrirse y también para cerrarse. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando un estímulo venga, va a identificar, ah, no, esta neurona está en potencial de acción, la dejo tranquila, porque no sería lógico despolarizar a alguien que ya está despolarizado. ¿Cómo se llama esta etapa? Todo esto, por eso se llama periodo refractario absoluto, porque así venga un estímulo súper intenso, no va a despolarizar a la neurona. Y esto es porque los canales de sodio están sellados. No te olvides, te van a preguntar, está en tu rúbrica que me mandó por ahí la doctora Melissa. Revísenlo, después de venir. ¿Ya? Entonces, mira, hasta ahí meseta, ya sé que también tiene que ver el periodo refractario absoluto, desde la... Mira, el periodo refractario absoluto arranca técnicamente desde el final de la despolarización, fase uno y fase 2. ¿Ya? Y cuando yo estoy cerrando la fase 2 ya te voy a enseñar qué toca. ¿Ya? Ahora.
Estos canales de calcio, yo te dije que son lentos para abrirse, pero así como son lentos para abrirse, son lentos para cerrarse. Por eso tú ves esta meseta, ¿ya? Pero va a llegar un momento que se cierra. Y cuando se cierra, ahora sí el potasio está feliz. ¿Por qué? Porque el potasio va a estar saliendo. Su canal se vuelve a abrir. Y ahora sale y sale y sale. ¿Cómo se llama este periodo? La fase 3 o también llamada repolarización final. ¿Qué pasa acá, chicos? Miren, en todo este periodo que estamos viendo acá, la neurona no suele despolarizarse porque los canales de sodio todavía están cerrados, pero ya les puedo quitar la llave. ¿Qué significa? Que cuando venga un estímulo muy fuerte, voy a poder despolarizarlo. ¿Cómo se llama esto? Periodo refractario relativo. ¿Ya, chicos? Ahí está la diferencia. Periodo refractario relativo. Sí puede ocurrir una despolarización siempre y cuando venga un estímulo súper fuerte. Pero a veces, la neurona se va a ir así, para abajo. Este es el reposo, ¿ah? Pero mira para dónde está yendo, para abajo. ¿Por qué? Porque entra a veces mucho cloro. El cloro puede ingresar tanto en esta fase como en esta fase. Por ejemplo, en el ventrículo del corazón suele ingresar más aquí, en esta fase. ¿Ya, chicos? Pero en las neuronas suele evidenciarse más en esta fase, ¿ya? En la fase 3. Entonces, ¿qué pasa con el cloro? ¿Qué cargas tiene? Negativa. Y como tiene cargas negativas, la neurona se vuelve muy negativa. Entonces se va por debajo del reposo. ¿Cómo se llama eso? Hiperpolarización. Hiperpolarización. Mira, estoy por debajo del reposo. ¿Va a ser más fácil despolarizar a una neurona hiperpolarizada o más difícil? Pensemos, a ver, si está muy negativa, va a ser más difícil llegar al umbral. Entonces va a ser más difícil de despolarizar. Uy, doctor, no, no, ya me confundí, ya me mareaste. Volvamos al ejemplo de la nota. Para que tú apruebes, ¿cuánto necesitabas? 11,5. Pero tú empezabas con cero. Ese era tu reposo. Si tú le metes cloro, a la neurona es como si estuvieras empezando con -5, ya no con cero. ¿Será igual? ¿Será la misma dificultad aprobar? ¿No? ¿Cierto? Será más difícil poder aprobar. Igual pasa en las neuronas, va a ser más difícil de excitarlas. Por eso es que cuando ocurre eso, el impulso nervioso baja. Ah, ahora tiene sentido. Doctor, quiero subir mi nivel, quiero aprender porque ahora me voy a volver un Lover. Mira, te doy otro dato. Hay fármacos que hacen que este cloro entre más en el potencial de acción. Por ejemplo, y te pongo la mnemotecnia, beba. ¿Ya? Acuérdate así, beba. B de benzo, ¿ya? De benzodiazepinas y va de barbitúricos. Benzodiazepinas como diazepam, alprazolam, clonazepam, barbitúricos como el fenobarbital. ¿Y qué pasa cuando a ustedes les dice que alguien ha tomado diazepam? Normalmente, ¿cuál es la experiencia de un paciente que ha tomado diazepam? ¿Alguien acá ha tomado alguna vez diazepam, alprazolam, clonazepam? Chicos, ¿alguna vez han tomado ese fármaco? ¿O quién ha escuchado de ese fármaco? ¿Quién ha escuchado, chicos? ¿Qué hace ese fármaco? Así, a grosso modo, no estamos en clase de farmacología. ¿Qué han escuchado de las benzodiazepinas, del alprazolam? Te hace dormir. ¿Por qué? Porque te deprimen el sistema nervioso, disminuyen el impulso nervioso. ¿Por qué? Porque hipernegativizan, hiperpolarizan a la neurona y va a ser más difícil de poder excitarlas. No se olviden de eso, ¿ya, chicos? Es también importante y pueden preguntártelo, ¿ya? Y ahí te estoy poniendo cuáles son los dos grupos farmacológicos, ¿ya? Listo, chicos. Y luego, doctores, ya supongamos que ocurrió la hiperpolarización, pero luego vuelve a su estado de reposo. ¿Ya? Luego vuelve a su estado de reposo porque este canal de cloro se cierra, ¿ya? O sea, es algo que siempre que ustedes vean que un canal se abre, tarde o temprano tiene que cerrarse, ¿ya, chicos? Listo. Y volvemos al reposo, ¿no? A la fase 4 que vendría a ser igual a reposo. ¿Qué funciona acá? Acá no te olvides, el reposo, ¿por qué se caracteriza? Porque tengo mi bomba que va a estar sacando al sodio y me va a estar metiendo al potasio. Primer dato. ¿Por qué más se caracteriza? Porque suele salir a través de los canales de fuga el potasio.
¿Por qué más se caracteriza? Porque el sodio ingresa, pero ingresa muy lentito, porque los canales normalmente están cerrados. Listo. Eso es lo que tienen que acordarse, chicos. Llenemos el cuadro entonces. A ver, la fase... Ah, ya. Este es el más completo. El potencial de acción del miocardio es el más completo, es así. Y yo he visto que las diapos les han puesto así. Pero en la neurona, el único cambio que vas a poner es este. Haces así. No hay ni fase uno ni fase 2. Simple. O sea que el calcio, cuando ingresa, también participa en la fase cero. Ese es el dato que debes agregar. Que el calcio, cuando ingresa en una neurona, participa en la despolarización. Es más, el calcio que entra a la neurona permite la liberación de los neurotransmisores. No te olvides, te vas a acordar de mí en las siguientes clases. El calcio que entra en la despolarización de una neurona permite la liberación de los neurotransmisores. Es clave para la liberación de estos. Y si tú no metes calcio, no va a haber liberación de neurotransmisores y por ende no va a haber sinapsis. Conclusión, no va a haber comunicación nerviosa. Por eso es tan importante, chicos, el potencial. ¿Ya? No te olvides, entonces, en la neurona no hay fase uno y no hay fase 2. Y agregas que a la fase cero también se aperturan los canales de calcio. ¿Ya? Listo. Vamos con la fase uno. Esta es la repolarización rápida. ¿Por qué se caracteriza? Que no vamos a demorar. Vamos a poner solo puntos claves, ¿ya? Se caracteriza por salida de potasio. Salida de potasio. Significa que los canales se cierran. Perdón, se abren. Los canales se abren, ¿ya? Y recuerda que además se cierran los canales de sodio. Se cierran los canales de sodio. Por eso es que empieza a bajar el voltaje, ¿ya, chicos? Fase 2, meseta. Acuérdate que no siempre está. Acuérdate que estos dos no siempre están en las neuronas. En el 95% de los casos no están. ¿Ya? ¿Por qué se caracteriza la meseta? Recuerda que es porque aumenta el calcio. Y esto ocurre debido a que los canales obviamente también se abren. ¿Ya? Listo. Fase 3, acuérdate, esta es la repolarización final. ¿Ya? Repolarización final. Acá, ¿qué va a pasar? Acá hay salida de potasio. ¿Ya? Salida de potasio. Los canales, obviamente, acá también se abren. ¿Ya? Listo. Y acá, no te olvides que hay el cierre de los canales de calcio. ¿Ya? Ojo, aquí a veces también puede entrar el cloro. Y cuando sucede esto, te puede llevar, no te olvides, a la hiperpolarización. Hiperpolarización. ¿Ya, chicos? Que lo acabamos de hablar. Hiperpolarización. Finalmente, la fase 4, reposo. ¿Ya? Reposo. Listo. ¿Y de qué depende del reposo? Hay canales de fuga de potasio, fuga de potasio. Acuérdate que esta salida de potasio aquí y aquí es por canales dependientes de voltaje. ¿Ya? Canales dependientes de voltaje, no se olviden, ¿ah? En cambio, el reposo es por canales de fuga de potasio. ¿Qué más? La bomba de sodio y potasio está funcionando. Y por último, no te olvides, ya no te olvides que acá están los canales de sodio cerrados. Difunde a través de la membrana, pero lento. ¿Ya? Listo. Ya te expliqué qué es hiperpolarización, ya te expliqué qué es periodo refractario. Y bueno, acá les tengo un resumen de los canales, chicos. Miren, el tiempo nos está ganando. A las 4 dicto una clase de biología, pero quiero que ustedes, chicos, se acuerden de estos puntos. Miren, por ejemplo, estos canales son los canales rápidos de voltaje. Y acá yo puedo ver una compuerta de activación afuera y una compuerta de inactivación acá adentro. Ya, acuérdate que la compuerta de activación sirve para que el sodio en algún momento pueda poder entrar y la compuerta de inactivación es para poder cerrar. Observen el voltaje para poder aperturar el canal. Tiene que llegar a la positividad. En cambio, para poder cerrarlo, es al contrario, tengo que ir a la negatividad.
Ya chicos, eso es importante. Y ahí les dejo algunos otros datitos que les pueden servir. Vamos a saltarnos acá, que también lo he visto en sus diapositivas. Miren, nosotros hemos hablado del potencial de acción. Ya sabemos cómo ocurre, pero lo que tú tienes que acordarte es que el potencial de acción ocurre en un segmento de la membrana, pero luego se tiene que transmitir así, por toda la membrana. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente, normalmente, los axones, que son los que transmiten los impulsos, no están sueltos, sino agrupados entre varios axones. Y estos, para poder generar una mayor velocidad, se modifican gracias a que hay vaina de mielina. Esto que estás observando acá se le llama vaina de mielina. La vaina de mielina, vamos a ponerte por acá, la vaina de mielina es un aislante eléctrico constituido principalmente por esfingomielina, ¿ya? Por esfingomielina, que es un fosfolípido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, doctores? Ah, espere. La vaina de mielina es sintetizado en el sistema nervioso central por los oligodendrocitos. Y en el sistema nervioso periférico, no te olvides que es sintetizado por las células de Schwann. ¿Ya, chicos? Hay enfermedades que me permiten perder la vaina de mielina. ¿Ya? Enfermedades de ese tipo se llaman enfermedades desmielinizantes. Por ejemplo, tenemos al síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad desmielinizante porque, bueno, les explico dentro de un momento el porqué de Guillain-Barré, ¿ya? Pero te estoy poniendo de ejemplo. Guillain-Barré y también puedes poner alela, ¿no? La esclerosis lateral aminotrófica. ¿Ya? Son enfermedades desmielinizantes. Ahora, miren la utilidad de esta vaina de mielina. Si yo vendría con un estímulo acá y no hubiera vaina de mielina, tendría que despolarizar todo. Me tardaría mucho. Pero como yo tengo vaina de mielina, cuando intente avanzar, esto me lo va a impedir, porque este es un aislante eléctrico e impide que el sodio difunda o el potasio difunda. ¿Ya? Por eso es un aislante eléctrico. Entonces, acá la célula no es tonta, salta, ¿ya? Empieza a saltar. Estos puntos de la fibra donde no hay vaina de mielina y sí hay canales en abundancia, se denominan nódulos de Rambier. Y esto se le conoce como el impulso saltatorio, que permite una mayor velocidad del impulso nervioso, chicos. Conclusión, mientras más vaina de mielina haya, mayor velocidad del impulso nervioso. Mientras menos vaina de mielina haya, menor será la velocidad de difusión. ¿Ya, chicos? Ahora, encontramos al Guillain-Barré. El Guillain-Barré, por ejemplo, es una enfermedad donde el sistema inmunológico se confunde, chicos. ¿Por qué? Normalmente hay microorganismos, como por ejemplo el Campylobacter, que es el principal generador de síndrome de Guillain-Barré, infecta a un microorganismo, perdón, infecta a nosotros, ¿ya? Nos infecta, nos da diarrea. Pero ¿qué pasa? Normalmente el sistema inmunológico tiene que ir a matar a ese Campylobacter y lo hace, pero cuando empieza a matarlo, reconoce partes del Campylobacter. ¿Y qué pasa? Esas proteínas del Campylobacter son muy parecidas a las proteínas que están en la vaina de mielina. Entonces el sistema inmunológico dice, ah, mira, aquí hay Campylobacter, porque aquí hay proteínas del Campylobacter, y manda a todo el sistema inmunológico y ¡pah! Lo destroza. Y de esa manera desmielinizas. Y si tú desmielinizas, disminuyes el impulso hasta tal punto de anularlo. Por eso, pacientes con Guillain-Barré, ¿qué tienen, por ejemplo, disminución de la fuerza muscular, disminución de la sensibilidad, esa famosa disminución ascendente de la fuerza muscular, ¿no? A diferencia del tétano que empieza desde arriba, ¿no? Ese es un dato importante, ¿ah? Esa pérdida de la fuerza muscular, esa pérdida de las sensaciones, en el caso de Guillain-Barré, siempre es ascendente, chicos, ¿ya? Y ese es el diferencial con el tétano que empieza desde arriba. Y listo, chicos. Miren, doctores, a partir de la siguiente semana, con los inscritos en la academia, vamos a empezar a trabajar antes de los exámenes este programa, ¿ya, chicos? Les voy mostrando.
como quien practicar unas 3 preguntitas que tengo por acá, me parece. Pero, un momento, chicos, a ver, un momento. Espera, espera. Vamos a entrar de nuevo, a ver. Perdón. Ya. Este es el programa Anki, chicos, para hacer flashcards, ¿ya? Para hacer pepitas. Eso lo vamos a revisar siempre previo a un examen. Ya vamos a irnos a las pepas que tenemos de potenciales de acción. A ver, permítame un momento. Ya, acá tenemos algunas. Ya, miren por acá. Por ejemplo, ¿qué estimulan o sea, qué factores estimulan la actividad de la bomba sodio y potasio? A ver, ¿alguno que sepa? Miren, así vamos a apurarnos, chicos, porque estamos ahorita contra el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, aumento del sodio en el intracelular y la disminución del potasio también en el intra. Por lógica, ¿no? ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Te saca sodio. Te saca sodio, ¿no? Entonces, cuando tienes mucho, necesito sacarlo más rápido. Se activa más la bomba. Y la disminución del potasio igual, ¿no? Si yo tengo poco potasio, es porque está fuera. Entonces, y está fuera, ¿por qué? Porque los canales lo sacan. Entonces la bomba lo vuelve a meter. Y de esa manera yo regulo mi gradiente de concentración. Por eso la bomba de sodio y potasio regula gradiente, regula volumen y es bomba electrogénica. Mira, otra. ¿Qué es el periodo refractario? Ahí está. Periodo refractario absoluto, un periodo sin respuesta frente a un estímulo. Periodo refractario relativo, un periodo con respuesta a un gran estímulo. ¿Ven, chicos? Pepitas, pepitas, así nada más. ¿Qué es la repolarización? Recuperación del potencial de reposo. Depende de la salida del potasio. ¿Ya, chicos? Listo. Vamos a parar ahora sí, doctores.